Una vez más estamos con todos ustedes para poder tomar un tiempo de estudio bíblico, pero un estudio bíblico que nos motive a la reflexión, que nos motive a pensar un poquito más de lo que usualmente lo hacemos. Y ese sentido lo digo como procurando detenernos un ratito. Así que en este momento, estos minutos, me gustaría que tocar algunos temas en torno a un aspecto, creo que tal vez el más central de lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo que hemos llamado la crisis de salud que ha producido este virus denominado COVID-19, ha traído, ¿verdad? Que se ha denominado así y ha producido. Hay una gran variedad de efectos y consecuencias que esta pandemia, esta crisis de salud ha producido a nivel mundial. En muchas formas, en diferentes áreas, en muchas maneras. Pero me gustaría que reflexionáramos hoy utilizando esta situación y ir un ratito a la palabra del Señor para emitir pensamientos edificantes, pensamientos, como les digo, reflexivos, y aprender a sacar buenas conclusiones, no solo para nuestra propia vida, sino también para ayudar a nuestros seres queridos, a amigos o a personas con las que muchas veces podemos entrar en contacto y quisieran tocar el tema, y que se abren y permiten una reflexión seria, un diálogo serio, oportuno, apropiado. Y me estoy refiriendo al aspecto medular de esta crisis de salud, y tiene que ver con la muerte. Mientras que su servidor está compartiendo estos pensamientos, a nivel mundial ya teníamos 300,000 muertes, tal vez más. Y también se sobrepasa ya los 5 millones de contagios. Por supuesto, ya ha habido gente que se ha recuperado. Pero me gustaría hablar de ese aspecto feo, digámoslo así, negativo, triste, doloroso, que no es nuevo y que algunos han querido minimizarlo diciendo, bueno, muere más gente por la gripe común, muere más gente en accidentes de tránsito, muere más gente por otras causas, para no dar una lista larga. Pero esas muertes se dan en un transcurso prolongado de tiempo, bajo una sucesión o periodo de vida en el día a día, donde normalmente la gente vive. Y luego entonces, si son niños con alguna situación, si fue joven, si fue un adolescente, si fue el abuelito o el papá, un adulto, están dentro de esa normalidad con la que continuamente vivimos. Pero lo que estamos hablando, lo estoy diciendo en un corto de tiempo, ¿verdad? De semanas, incluso pocos meses. 300,000 muertes en cuestión de 5 meses, para ser específicos, 5 meses, pongamos esa cantidad. Es mucho. Las guerras mundiales que han habido dejaron muchas muertes. Estaba mirando sobre la influenza española o gripe española. También causó 50 millones en 1918 durante casi un año, más de un año, ¿verdad? Y otras como la peste negra, que algunos consideran que llegó a los 100 millones. Entonces, efectivamente, esto es parte. Y lo que más impacto causa es porque vivimos en la era del desarrollo humano, de la ciencia, con sus logros, con sus avances, de la tecnología médica, de la ciencia médica, y una serie de factores, pero que, como hemos visto a nivel mundial, todo lo que fue los hospitales, los centros de salud, los lugares donde albergan a los enfermos, han quedado limitados, cortos,
en atender esta crisis de salud. España, Italia, Inglaterra, luego brincó a Estados Unidos, que es donde está el epicentro, y ahora se ha ido moviendo hacia Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Perú, México. No tenemos mucha claridad, pues ahí hay un mapita donde a nivel mundial usted a través de internet accesa a algunos de los países de África o de Asia o de Europa o del continente americano o de las islas caribeñas o de las islas del mar, y ahí le da un dato de cuántos contagiados, cuántos fallecidos, ¿verdad?, en esas naciones. Y digo esto porque estamos en la era de la tecnología, del desarrollo humano, y eso muchas veces ha servido para que el hombre pues saque a relucir, ¿verdad?, sus medallas de soberbia, sus medallas de logros, sus medallas de altivez, de orgullo, cuán avanzados estamos, cuánto hemos progresado. Y estos días, en un minuto, precisamente a través de la tecnología, en este caso mediática, de los medios virtuales, en un minuto podemos saber cómo están los 5 continentes. Y hemos visto y seguimos viendo todos los días mueren personas por este virus. Entonces, a partir de este pensamiento que estoy emitiendo, quiero ir a la Escritura. Vayamos a la palabra de Dios, tomando como avance de partida estos pensamientos que acabo de emitir. Vayamos al libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, que es ahí donde se nos narra dónde entró en acción lo que hoy, siglos, pero siglos después, seguimos siendo objetos de ese mal, de esa tragedia, de ese daño. Así es que vayamos a la Escritura, a Génesis capítulo 2, verso 17. Y en Génesis capítulo 2, verso 17, está la sentencia divina. Cuando Dios forma al hombre, porque en ese momento solo había creado al hombre a su imagen, a su semejanza, era Adán. En el capítulo 2 se nos narra ese proceso individual. En el capítulo 1 se nos habla de la generalidad, de forma general, global, los días de la creación. Pero en el capítulo 2 especifica cómo Dios creó a aquel que era la corona de la creación, hecho a su imagen y semejanza. Y dentro de todo lo que Dios le habla, lo pone como su virrey, como su delegado, como su mayordomo, como su administrador. Le delega poder y autoridad y señorío a su criatura, a Adán. Dentro de todo lo que Dios le dice, Él le dice lo siguiente. Mire lo que dice en el verso 17. Ahí vamos a trabajar de esta forma hoy. Biblia y alguna pantallita donde su servidor aparezca. En el verso 17, vamos a trabajar con la Biblia Reina Valera 1960. Dentro de todo lo que Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la sentencia divina. Mandato y sentencia. Él le da al hombre, como lo mencioné, usted lo puede leer, los versículos y el capítulo 1 anteriores, una serie de prerrogativas, una serie de virtudes, una serie de libertades, de derechos y de deberes también. Y aquí le manda un mandato, ¿verdad? Le establece un mandato. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En el verso 16 le dice, de todos los árboles puedes comer, de todos, todos. Aquello estaba lleno de árboles. Era el centro, el punto, llamado el paraíso, el Edén. Y a partir de ahí, el hombre iba a empezar a desarrollar lo que Dios le había encomendado. Y Dios le dijo,
Solo hay un árbol, de él no coma. Y ese se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le da la sentencia, a la par del mandato. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos, por supuesto, conocemos la historia, no solo porque la Escritura lo dice, por experiencia propia, ¿verdad? Por experiencia propia, todos. Y hoy, siglos después, estamos metidos en el meollo de esa sentencia. Mis hermanos, a partir de esa situación que se vivió en el huerto del Edén, el mundo no ha dejado de experimentar las diversas mortandades. Esta palabra es fea, pero literalmente así la usa la Biblia. A partir de ahí hemos visto todo tipo de situaciones en las que el hombre se vio privado de la vida, ya fuesen por juicios divinos, o ya fuesen por guerras, o ya fuesen por acciones violentas, o ya fuesen por transgredir las leyes establecidas. Usted va a ver que se empieza a desarrollar a partir de ahí todo el concepto de muerte, algo que iba a ser ya parte, oiga qué contradicción, parte de la vida diaria del hombre, la muerte. A partir de la transgresión que Adán y Eva comen, se empieza a dar la primera muerte, que es una muerte espiritual. Es la primera muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Y esa primera muerte se dio en el ámbito espiritual. Fueron separados de la comunión con Dios. Por eso dice que los sacó del huerto, los echó de su presencia. Separación significa muerte. Fueron separados de esa relación preciosa que tenían con Dios. Y a partir de ahí se empieza a dar la segunda muerte, envejecimiento, hablando de una forma natural. Pero luego se activó las enfermedades, el cuerpo empezó a experimentar daños. El ambiente en su entorno empezaron a desarrollarse virus. Los animalitos, la creación que era dócil y que tenía armonía con el hombre, empezó a desarrollar hostilidad, violencia. Por un lado miedo y por otro lado agresivos se volvieron con el hombre. Y todo eso empieza a generar las diversas formas en que la muerte iba a llegar. De hecho, capítulo 4 ya de Génesis, rapidito ahí, el primer muerto por mano humana es dentro del seno familiar. Un hermano le quita la vida al otro hermano porque ya empiezan a generarse las emociones y los sentimientos. Y eso trae acciones. Entonces, a partir de ahí, mis hermanos, el mundo se convierte, como bien lo dijo el hermano pastor John MacArthur, en un mundo peligroso y violento. Y empieza a generar todo este tipo de contaminantes. La naturaleza misma, como más adelante, siglos después, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, gime. Ella se vio también afectada. O sea, la alta traición que comete Adán y Eva, eso fue un cataclismo. Y de consecuencias universales, hermanos. Y ese elemento de la muerte empieza a integrarse en las sociedades, en las civilizaciones, en los imperios, en las actitudes de los hombres, en las conductas de los hombres. La muerte, por tanto, a partir, hermanos, de este pasaje, empezó a ser algo cotidiano, normal. El apóstol Pablo, vea qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo, como lo pueden ver ustedes ahí, dice con mayor claridad: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Verso 12 del capítulo 5 de Romanos. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, esa acción de Adán y Eva que leímos empezó a transformar el ADN del hombre. Toda su manera de pensar, de sentir, de ver, de sus afecciones, de su ADN, empezó el pecado a cobrar vigencia, dominio, y ese pecado empezó a producir la muerte. Y la muerte se constituyó en algo permanente. Permítanme para que vean cómo Pablo más abajo, no voy a tocar el tema porque está hablando de los procesos para alcanzar justificación en Cristo. Dice la Escritura, hay una frase que el apóstol Pablo dice así. Vamos a ver si, porque no la tenía mucho presente. Donde dice que la muerte reinó. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ve, el pecado reinó para muerte. Está hablando de otro tema, pero esas frases son interesantes. Y Pablo dice que también, pues por supuesto, por causa de la gracia y la justicia, también reinará la vida eterna mediante Jesucristo. Pero no nos vamos a adelantar. Solo quiero, como les dije, pensamientos. Y Pablo está hablando de que la muerte reinó, que el pecado reinó y que también la muerte reinó, hermanos. ¿Verdad? Interesantísimo. ¿Cómo describe el apóstol Pablo que pecado y muerte van juntos? La naturaleza pecaminosa del hombre es lo que genera la muerte en todo ámbito y de todas formas y de todas maneras. Entonces la muerte se constituye en ese terrible elemento de experiencia trágica, dolorosa, triste, que ya es parte. Entonces, hermanos, cuando leemos la historia bíblica, es un pequeño resumen, vemos cómo la muerte se vuelve parte permanente de nosotros. La historia bíblica narra eventos, diversos eventos. Una muerte masiva, por ejemplo, que vimos primero la muerte individual de Abel en manos de su hermano Caín. Ahí, primer asesinato familiar, en el seno familiar se cometió. La muerte llegó a una familia. Fue trágico para Adán y Eva. Fue doloroso. Y perdieron a su hijo. Empezó a vagar. Conocemos esa historia. Pero más adelante, Dios mismo fue que tuvo que intervenir con un juicio que produjo la muerte, no de unos cuantos, de toda la humanidad prediluviana. O sea, que fue el diluvio, que aniquiló literalmente aquella humanidad que se había desarrollado, pero que había caído en condiciones tan bajas de su pecaminosidad. Ven, el pecado produce muerte, la sentencia divina. Una familia logró. Y ustedes van a ver la historia bíblica. Nos narra eventos interesantísimos de grandes mortandades. En un día incluso dice allá en Primera de Samuel que murieron 30,000 hombres. En Segunda de Samuel, hablando de la vida del rey David en sus últimos tiempos, últimos días, llegó una peste que mató a 70,000 hombres. Y así ve, si no eran pestes, eran hambrunas. Y si no eran hambrunas, eran guerras. Y si no eran guerras, eran asuntos de odio, de venganza personal, de violencia personal. Y todo eso desembocaba en la muerte. Y hoy, hermanos míos, en una de las sociedades más avanzadas, ¿verdad? Supuestamente somos más educados, más civilizados. Si no la cometemos y la provocamos, la recibimos, para no entrar en mayor discusión sobre esta situación del virus. Pero hay una realidad, no es una ficción. Usted no está viendo ficción en estos días. Hay un elemento que quiero mencionar para ir agregando ideas.
En lo que respecta a nosotros, que pertenecemos a Costa Rica, el país de Centroamérica, Costa Rica, por alguna razón que voy a usar el término, una combinación entre gracia común y misericordia divina, con mucho cuidado lo voy a usar. Y ahorita les digo por qué. Y el efectivo procedimiento de nuestras autoridades de salud se ha podido contener. No sabemos qué variables puedan darse porque esto es muy volátil. Pero ese factor de tan pocos contagios y de tan pocas muertas en Costa Rica no nos da un margen para poder apreciar con claridad lo que realmente está sucediendo. Pero si usted fuera ecuatoriano, o si usted viviera en Nueva York, o usted fuera español, o si usted fuera italiano viviendo en Lombardía, su perspectiva fuera diferente en este momento, si es que logró sobrevivir. Por eso les decía que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para ir desarrollando el tema. Porque me parece que según sea nuestra circunstancia y nuestro entorno, como que tendemos a juzgar, a sacar conclusiones, a adelantarnos en criterio y en pensamiento. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las circunstancias nos juegan una mala pasada. Y de acuerdo a nuestras circunstancias valoramos, hacemos valoraciones, hacemos conclusiones muy peligrosas. Por eso con mucho cuidado yo dije, por la gracia común, la misericordia de Dios y por la efectividad de nuestras autoridades. ¿Por qué dije con mucho cuidado? Porque usted y yo no somos mejores que los de África, ni somos mejores que los de Brasil, o los mexicanos, o los de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York, hay hermanos, y hay gente piadosa, y hay gente de fe, igual que en Italia, igual que en España, igual que el Reino Unido. Sé que hay países un poquito más paganos, yo comprendo eso, donde la fe cristiana no es aún ni practicada. Y eso tengo que mencionarlo. Y respetamos los conceptos religiosos que otros puedan tener. Creo, como ahorita vamos a ver, que la única respuesta está en una sola persona, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahorita lo vemos. Entonces manejo criterios porque hay que expandir nuestro pensamiento. Y que no seamos ligeros en sacar ciertas conclusiones. Entonces empecé con estos dos pensamientos. Lo que dice Moisés en el libro de Génesis, que es el que escribe esos orígenes, y lo que nos dice Pablo muchos años después de Moisés, una larga trayectoria. Moisés fue 1400 años antes de Cristo, que escribió la historia, la narrativa que vemos en Génesis, y Pablo vivió y estuvo ahí unos 30 años, 20 años después de la muerte de Cristo. Entonces, estamos hablando, y de Pablo a nosotros estos 2000 años. Entonces es muy importante tener esos conceptos bien claros. Pero la historia bíblica, para volver al punto, está llena de esto que se llama la muerte. Este es un mundo de muerte. Esta es una creación de muerte. Y así es como la describe la Escritura, y estoy usando solo dos pasajes. Usted puede ver mucho eso en el Antiguo Testamento. Está cargado, lleno de situaciones con la triste realidad con la que el hombre va a vivir todo el tiempo que Dios le permita vivir en este mundo presente. Mientras que esté esta presente era, este sistema mundial, la muerte será un factor con el cual vivamos, ya sea porque la experimentemos de forma natural, por envejecimiento natural, o ya sea de forma trágica, o por una enfermedad, o como en este caso por una pandemia. Y esto, hermanos, tenemos que tener bien claro eso. Dentro de nuestro presupuesto de vida tiene que estar la contingencia de la muerte. Por supuesto, esto no nos gusta, pero ahí está. Y hoy hemos visto cómo familias han sido privadas de poder despedir en agonía a sus seres queridos y han muerto, y de largo han tenido que verlos donde fueron enterrados, los que han podido. Otros
no supieron, no pudieron llegar a tiempo y está en alguna parte, en alguna tumba de las tantas comunes que se hicieron como en Nueva York, en una isla especial tuvieron que llevar por centenas los ataúdes ahí con grandes máquinas perforadoras de tierra para poder hacer esas tumbas y colocar esos cuerpos sin vida, ya sellados, sus féretros. Esto es terrible, eso profundiza más el dolor de una familia, de una esposa, de nietos, de seres amados que no pudieron despedir a su ser querido de forma normal como se esperaba que siempre se haga. Eso todavía profundizó más. Todo eso debe ser mirado hoy bajo esa perspectiva. Y estamos mirando en la Escritura. Pablo dice, para ir entrando ahora, que aunque si bien es cierto, vivimos en un mundo de muerte, donde la muerte reina, o donde la muerte reinó, para ser más específico de hablando de la Escritura, el Señor, por su Santo Espíritu, le revela al apóstol Pablo otras partes del Evangelio que él, cuando vino encarnado y estuvo aquí y caminó y habló acerca de la eternidad y de la vida y de la muerte, él le revela a Pablo algo muy interesante que está en 2 de Timoteo 1:10. Note lo que dice 2 de Timoteo 1:10. Pablo está hablando de la gracia salvadora de Cristo que ya ha venido a los hombres. Pero hay una frase en el verso 10 interesante y dice, pero que ahora esa gracia salvadora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Las cosas no quedaron como empezaron en Génesis. Y las cosas no quedaron como lo vemos en toda la historia bíblica antes de que el Salvador, Mesías y Rey prometido llegara. Cuando Él llegó, dice el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo. Esa otra parte del Evangelio que Jesús no enseñó, pero que la dejó para que una vez que Él ascendiera, después de haber resucitado, Él lo iba a revelar a través de su Espíritu a sus profetas y apóstoles. Y aquí está uno. Y Él dice, el cual quitó la muerte. Note lo que el apóstol Pablo dice aquí. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Pero note por quién. Por el Evangelio. Por las buenas nuevas de salvación. En la persona de Jesucristo. Hermanos, porque quise hacer breve ese pequeño resumen de la muerte. Este es un mundo de muerte, sí. Pero cuando Cristo fue enviado por Dios, Él fue enviado para traer la vida. No solo la vida física, la vida eterna, la vida espiritual que perdió Adán en el Edén, donde murió espiritualmente, quedó separado de Dios y ha sido agobiado todas esas generaciones con muerte física y muerte de separación de Dios. Y tener que acercarse a Dios a través de sacrificios y una serie de ceremonias y rituales que eran más de orden externo, porque el propósito de Dios era mostrarles lo que un día en el futuro vendría. Ahora el apóstol Pablo dice, pero ahora la gracia salvadora de Dios se manifestó, apareció por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, hermanos. Esa muerte que dice Pablo y que nos enseña el Antiguo Testamento, que reinaba, Jesús la quitó. Esto pareciera un poquito contradictorio, pero se refiere a la muerte que gobernaba en el hombre, sin poder tener el hombre un atisbo de vida espiritual y eterna. Y dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Note que Pablo está hablando aquí, número uno, de la muerte como elemento que nos separa de Dios. No solamente habla de la muerte física, de la muerte primariamente espiritual, que fue la que se inició en el Edén, con Adán y Eva. Y ocurrió a través de las generaciones, ocurrió. Y cuando Jesús apareció, Él quitó esa separación de Dios.
eso que separaba al hombre de Dios, esa muerte, Él la quitó. Y sacó a luz que la vida. ¿Para cuál vida? La vida espiritual, la vida eterna. Como vamos a ver, o bueno, ahora voy a ver otro pasaje, el Zoe de Dios de Juan 10:10 mejor. El Zoe, que es la vida abundante de Dios, pero es la vida espiritual. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, aquí hay una verdad tremenda. La única forma para que el ser humano obtenga vida e inmortalidad, o sea, vida eterna, el Zoe, que es una palabra griega, Z-E-O, Z-O-E, el Zoe de Dios, la única forma, según aquí la Escritura, es número uno, por medio de Jesucristo y creyendo en ese evangelio de las buenas nuevas que anuncia a Jesucristo. No hay otro medio. No hay otra forma de salvarse de la muerte más terrible. Y la muerte más terrible no es la física, la que produce un virus o un accidente, o de manera que sea producida por el envejecimiento natural o una enfermedad. La muerte más terrible es la muerte eterna, la muerte que nos separa eternamente de Dios. Por eso dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundante, que es la vida eterna. Aquí Pablo le llama, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Pero esa vida y esa inmortalidad nos viene por medio del Evangelio. Por eso la Escritura habla de creer al Evangelio. Jesús empezó su ministerio, Marcos 1, 14 y 15. Creed en el Evangelio, que es creer en las buenas nuevas, en la persona y obra de Jesucristo. Es la única vía que hay para que el hombre obtenga la vida eterna. Y estos días yo he mirado, hermanos, que incluso, voy a decirles algo para ir avanzando, que nos estamos acostumbrando a la muerte, a este virus, lo que en un inicio produjo un poco de terror. Por eso lo digo, las circunstancias. En Costa Rica ha sido tan lento el proceso de muerte que ha traído el virus y de contagio. Pero en otras naciones ha sido tremendamente exponencial. Y esa sensación, esa forma de expresarse afecta también el ánimo o la actitud del hombre. Y aquí en nuestro país estamos viendo como que nos estamos acostumbrando. Y en otros lugares ya se está hablando de números de forma tan normal. En algunos. Solo los que lo están viviendo están experimentando el dolor, la tragedia, la crisis, la profundidad de dejar de tener a ese ser amado en el seno de la familia o en esa amistad con la que tenían ellos. Por eso está muy tan relativo. Pero a más allá de la muerte física hay una muerte espiritual. Y es la que Pablo está profundizando. Y esa muerte espiritual, fue quitada con la aparición de Jesús. Porque Él fue el que sacó a la luz, manifestó, apareció la vida eterna que le da esperanza al hombre. Y es la que hoy se está desechando. Nadie habla. Bueno, perdón esa frase que usé. Muy pocos están aprovechando la oportunidad para hablar de la vida eterna después de la muerte. Y algunos están viendo la muerte por la misma condición en que esta sociedad se ha venido transformando en materialista, insensible y de alejándose, por supuesto, de los valores cristianos y bíblicos. Y eso, por supuesto, endurece la conciencia, insensibiliza al hombre y ve la muerte como un elemento normal al que hay que llegar. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Más adelante, usando la idea del apóstol Pablo, Jesús, en el evento de la muerte de su amigo Lázaro con Marta y María, Él dice a una de ellas la siguiente frase. Juan capítulo 11, verso 25. Note lo que dice ahí. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces una de ellas, con la que estaba hablando, le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto es interesantísimo. Y esta es una de las declaraciones medulares, cuando él dijo uno de los muchos yo soy, de los de Éxodo 3:14. Aquí Jesús habla como Dios: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ven, hermanos? La muerte física, para el que cree, para el cristiano, para el creyente, solamente es un acceso, una puerta, un puente a la verdadera vida. Y esa es la vida eterna que nos espera al otro lado de esta temporal vida que tenemos. Y dijo él que aún todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, Jesús sacó a la luz la vida, y Jesús, ante la tumba de Lázaro, no le habla de la vida física que le iría a dar a Lázaro. Le habla, hermanos, de la vida eterna que está en él, y que él no solamente iba a resucitar porque tenía poder, sino porque él era la misma resurrección. Era Dios, Dios encarnado. Y esto es lo que nos debe de llenar esperanza, en medio de un mundo que sigue siendo un mundo de muerte, de caos, aún de maldad, de pecado, de odio, de egoísmos, de traiciones, de sufrimiento y de dolor. Aún en este medio de este mundo, porque el mundo sigue, Cristo introdujo un elemento que se obtiene por medio de la fe en lo que Él hizo, y es la vida eterna en los espíritus que estaban muertos por causa del pecado. Y que aunque ahora físicamente vamos a morir, nuestro espíritu y nuestra alma tienen la calidad de vida de Dios, la vida eterna. Y esto era lo que me movía a compartir hoy, por algo interesante que quiero ir también, hermanos, para ir y no extenderme mucho. Hermanos, a raíz de eso, en una de sus epístolas el apóstol Pablo dice, véanlo ahí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A raíz de esa experiencia espiritual que Cristo nos trae y que Él la experimenta y que la experimentamos nosotros, los creyentes, los hijos, las hijas de Dios, que ponemos nuestra fe en la gracia salvadora de Cristo, dice Pablo, entonces el cristiano empieza a aprender que para él el vivir es Cristo y que el morir es ganancia, porque pasamos a la verdadera vida. La muerte solamente es un pequeño túnel oscuro para ir a la verdadera vida, que la muerte es ganancia. Y aquí es donde se dan una serie de disyuntivas, de pensamientos y criterios que tenemos que cuidar. Debido al confinamiento que se está extendiendo, hay cierto sector de la cristiandad que ya está experimentando la necesidad de volver a una vida normal, cosa que debemos de entender que nuestra vida no va a ser tan rápidamente volver a la normalidad que teníamos. Y algunos no aceptan eso, pero se respeta. Y en el gremio cristiano algunos ya tienen la ansiedad de querer otra vez. De todos modos, el creyente, si se muere, tiene ganancia. Pero ¿será ese el tema y el espíritu y el ánimo de la escritura y de los escritores bíblicos? Note esto, hermanos, como Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero note, mis hermanos, que es un asunto de esperanza y de que si la muerte no la puedo evitar por situaciones especiales como en este caso, es ganancia, pero no voy a buscarla, porque vea, si fuera así, dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 5, verso 23. Vea el pasaje. Y por eso quería enseñarlo, porque es bueno tener los balances estos días. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
en la época del apóstol Pablo. Y en ciertos lugares donde ellos se movían, no voy a entrar en detalle, en este caso estamos hablando de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, las condiciones salubres del agua eran pésimas. Entonces Pablo le dice a Timoteo que debido a un daño crónico que él tenía digestivo en su salud, el agua por sus altos índices de contaminación afectaban su salud, cosa que luego podía producirle ¿qué? La muerte, ¿verdad? ¿Qué le aconseja Pablo? De todos modos, Timoteo, bebe bastante agua. Si te mueres, la muerte es ganancia para los hijos de Dios. Note el balance que tenemos que tener estos días. Y el cuidado cómo nos estamos expresando, porque hay cierta ya ansiedad de querer romper los órdenes establecidos. Y que Dios cuida de mí. Y yo no importa, voy a ir. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, le está dando una orden sanitaria. ¿Cree que la muerte es ganancia? Sí, pero no la vamos a buscar. Aquí está el consejo del apóstol a su discípulo, a ese pastor que estaba en Éfeso, mientras que él estaba en otras regiones. Y él le dice, yo ya no bebas agua, usa de un poco de vino, porque el vino tenía elementos digestivos, está comprobado esto. Y iba a ser más beneficioso para la salud de Timoteo tomar vino en lugar de agua por los elementos contaminantes del agua, mientras que el vino tenía factores salutíferos y debido a su daño crónico, digestivo o estomacal, él tenía que cuidarse por causa de tus estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermano, Timoteo tenía enfermedades, padecimientos crónicos y él tenía que vigilar su salud. Y el apóstol Pablo, como una autoridad responsable, le está diciendo aquí que cuide su salud, que aunque la muerte es ganancia, que aunque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, y que aunque sea él un cristiano, un servidor y un ministro, él debe de seguir ciertas indicaciones de salud, ciertas medidas de protección. Mis amados, yo sé que el tiempo nos está afectando y que anhelamos estar otra vez unidos y reunidos. ¿Vio con el tema que empecé? Y quise elaborar este pensamiento porque he percibido, noto, que algunos ya quisieran tirarse. Así como se están relajando las medidas en la parte económica, relajando las medidas en las partes de las playas y en otros asuntos del diario vivir, quisiera a los cristianos tener lo mismo. De todos modos tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos sana. Pues no lo miro en el apóstol Pablo ese tipo de actitud, ese tipo de motivación. Lo que miro más bien en él es sabiduría. Lo que miro en él es prudencia. Lo que miro en él es un cuidado oportuno y responsable de él y de aquel que es su discípulo y obrero y delegado. Y lo que Pablo está haciendo allá, debemos de hacerlo nosotros hoy. Sí, tenemos un Dios poderoso. Y sí, tenemos un Dios que nos ha dado vida eterna y si morimos es ganancia. Pero nosotros no somos pro muerte. Nosotros somos pro vida. Cuidamos la vida de nuestro prójimo, aún la vida física. Y así lo enseña la Escritura. Y solo estoy dando un ejemplo. Debemos de ser cuidadosos y reflexionar mucho entre la vida física, la vida eterna y un mundo que todavía perece y que todavía va a seguir viviendo continuamente en este gran mal, terrible tragedia llamada la muerte. Y como cristianos hacer los balances y reflexionar y meditar y seguir el consejo, hermanos, del apóstol, del sabio Salomón. El sabio Salomón dice lo siguiente. Mírelo ahí. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Interesante, ¿verdad? No hagas mucho mal. Y aquí está hablando de procedimientos incorrectos. ¿Por qué? Pues dice, ni seas insensato. Ese mal es promovido por la insensatez nuestra. Y una falsa fe o una supuesta fe
en Dios equivocada, sin buen conocimiento de la Escritura, sin buen fundamento de la Escritura. No hagas mucho mal, ni seas insensato. Y viene la pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Y en este caso, no solamente podemos morir nosotros, sino ser instrumentos y medios irresponsables para provocar el contagio y la muerte en otros por causa de nuestra insensatez, de nuestra falta de sabiduría, por causa de nuestra forma incorrecta de proceder bajo un concepto equivocado de la Escritura, porque manejamos textos aleatorios según nos convengan y no manejamos pensamientos y criterios correctos. Ya vendrá la hora para estar juntitos y hacerlo en el orden bíblico, sano, escritural y de acuerdo también a las pautas que autoridades de salud nos van a marcar. Mis amados, en estos días, reflexione bien cómo está viviendo, qué criterios está acuñando, de qué manera esto está trabajando. Que este tiempito, sé que faltan más ideas, yo sé, pero lo que quería era provocar a que pensemos un poquito y que este breve estudio lo expanda más usted, lo examine más, porque para mí como ministro y como ente social responsable de mi familia, de una congregación, de niños, de familias, de hombres, de mujeres, debo de saber usar bien la palabra de Dios. Apuntó esos textos, los tomó. Génesis 2:17, Romanos 5:12, 2 Timoteo 1:10, ¿verdad? Juan capítulo 11, verso 25 al 26, Filipenses 1:21. Este pasaje, ¿verdad?, que nos enseña 1 Timoteo 5:23, tan pequeñito. Casi nadie le gusta leerlo, porque no se acomoda con la doctrina de la sanidad perfecta que todo hijo de Dios tiene que tener. Bueno, aquí está un obrero y un pastor en la iglesia de Éfeso, llamado Timoteo. ¿Cómo le dice su autoridad? Cuide su salud. Sí, para mí el morir es ganancia, pero debo ser responsable con mi vida presente. Le dejo esto para que esté meditando y procesando. Y por eso terminamos con el versículo de Eclesiastés, capítulo 7, verso 17. Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Hay una sociedad que espera de nosotros responsabilidad, ayuda y esperanza, consuelo y socorro, no insensatez y no procedimientos de una fe supuestamente profunda en Dios, pero que es insensata y no basada en la razón ni en la inteligencia, sino en emociones falsas por pasajes sacados de forma aleatoria y irresponsablemente. Le dejo esta pequeña meditación para que usted la siga procesando. Que el Señor me los continúe bendiciendo y que haya sido un rato y sea un rato de edificación para su vida. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que su paz sea sobre sus corazones en esta hora.